La principal hidroeléctrica de Venezuela, conocida como el Guri, llegó a niveles críticos. El colapso en el sistema para algunos es inminente porque no se tomaron los correctivos necesarios a tiempo. Como medida de ahorro energético, la administración de Nicolás Maduro decretó festivo toda la Semana Santa, tanto para el sector público como para el privado. Un paliativo que, a juicio de expertos, en nada solventará la raíz del problema. Daniela Zambrano, periodista NTN 24 Caracas, tiene la información. Tras supervisar el estado de la represa del Guri, la principal central hidroeléctrica del país, el ministro de Energía publicó en su cuenta de Twitter: Donde está la flecha debería estar el nivel de Guri en condiciones óptimas. El agua ya no llega a las compuertas. El mensaje causó alarma en las redes sociales, que se inundaron de recomendaciones ante un inminente colapso y un eventual apagón generalizado. Horas más tarde, el ministro aseguró que sus palabras fueron malinterpretadas. Tratado de manipular la información, tratando de crear un caos, que viene un megapagón, etcétera. Pero fue el propio ministro Luis Mota Domínguez quien en febrero de este año auguró el colapso del sistema si no se tomaban los correctivos. Y ayudan ustedes con su accionar a minimizar el efecto, pues entonces podría yo decir que las primeras semanas, mediados de abril, podemos tener un colapso eléctrico. Para el ingeniero Miguel Lara, la situación es consecuencia de la falta de planificación e inversión en el sector. El estado del embalse es crítico porque fue llevado a esa condición por la inacción del gobierno. No tomó las acciones en la oportunidad de vida. En la época de lluvias ya sabía que el embalse no había recuperado, estaba en condición crítica y lo siguió operando como que si estaba en su mejor condición. Pues entonces ya estamos ahora en un callejón sin salida. Considera una alta probabilidad que se agudice el racionamiento de energía en todo el país. Esos son racionamientos rotativos, de manera de que una zona se afecta a unas horas, otras las mismas horas, otra zona, por una cantidad equivalente, y usted, bueno, de esa manera mitiga el racionamiento y consigue un objetivo de mayor plazo. O sea, yo raciono 1000 megavatios por 24 horas, pero no es que 1000 megavatios a la misma zona, sino lo distribuyo 1000 megavatios por 2 horas a una parte, 2 horas a otra, 2 horas a otra. Todo el mundo es afectado, pero en el menor tiempo que se pueda disponer. Eso sí es probable que se registre, que bueno, necesita una coordinación. Hasta ahora no hemos visto que el gobierno coordine con las autoridades regionales, no hemos visto que el gobierno le diga a la población cuál va a ser el plan de racionamiento si llega a ocurrir. Un racionamiento que por demás ya padecen los ciudadanos a lo largo y ancho del territorio nacional, afectando en menor medida a la capital. Por ejemplo, la nevera de mi casa se dañó así, y varios de los televisores. ¿Cada cuánto se va la luz en Trujillo? Pongámosles cada 2 días, cada 3 días. Por lo menos en los valles del Tuy es algo recurrente los cortes de luz. Mira, a veces en la semana hay 4 o 3 cortes. Aquí en Caracas es un poco menos, pero en el interior es catastrófico. Para el gobierno, la crisis es consecuencia del fenómeno El Niño. También señala a la oposición de sabotear el sistema, incluso ha reportado fallecidos en el intento. 3 personas fallecidas, 1 por día. Esto no es normal, esto no es cotidiano. Nadie puede decir de que es normal que el sistema eléctrico muera una persona todos los días. Acudir a la justicia divina fue la recomendación de la canciller. A partir de las 2:15, todas las mezquitas del país que están en Venezuela sumarán sus voces, sus oraciones y su espiritualidad para que llueva en Venezuela, para evitar los efectos perversos que tiene la sequía producto del cambio climático llamado El Niño. Más allá del tema de fe que podamos tener cada uno de nosotros, no es con súplicas a la providencia que se va a solucionar el problema eléctrico. Otra de las medidas aplicadas en el último año fue reducir a 6 horas la jornada laboral en el sector público y restringir el consumo de energía en hoteles y centros comerciales. El gremio empresarial cuestionó que se decretaran feriados los días lunes, martes y miércoles de Semana Santa como medida de ahorro energético. Consideran que Venezuela necesita producción y no más paralización. En Caracas, Daniela Zambrano para la tarde de NTN 24. Vamos a hablar de este tema. Nos acompaña el ingeniero electricista Miguel Lara, exdirector de la Oficina de Planificación y Operación del Sistema Eléctrico Venezolano. Ingeniero, buenas tardes. Bienvenido a la tarde de NTN 24. Buenas tardes, Jesús. Un placer compartir con ustedes y con la audiencia. Lo primero es preguntarle, ¿el gobierno desde cuándo puede saber o tiene conocimiento que esta situación se podía presentar a fecha de hoy?
Bueno, el gobierno lo puede saber hasta con años de anticipación porque tiene las herramientas de predicción y de simulación que le permiten conocer esto. De hecho, varias personas, varios ingenieros, colegas, desde el año 2001 veníamos alertando que el Guri estaba en una condición crítica porque se había recuperado en agosto, a finales de agosto, a un valor mínimo histórico para esa fecha. Y consciente de que el parque de generación termoeléctrico en Venezuela está en una cantidad muy elevada de inoperatividad, 30% es lo que solo funciona, pues se le indicó al gobierno que era procedente, se le recomendó tomar medidas para comenzar a preservar el embalse de Guri. Sin embargo, el gobierno optó por seguir produciendo a un ritmo normal o sobreutilizándolo para mantener una imagen de que el sistema eléctrico no estaba tan mal como desde hace años viene sucediendo, porque venían las elecciones parlamentarias en el mes de diciembre. Esta crisis no es nueva, siempre la provincia venezolana tiene promedio de 10 años de afectación continua y constante, producto de que esa fecha el sistema entró en una situación de déficit desde el punto de vista de la oferta de generación. Ingeniero, da la impresión que más allá de la sequía, del tema del fenómeno del Niño, que no solamente afecta a Venezuela, usted puede mirar alrededor en los países vecinos y están sufriendo las mismas inclemencias del Niño, pero más allá del fenómeno como tal, del fenómeno climático, da la impresión es que abandonaron el Guri, que la represa, que es una de las más importantes de la zona, quedó completamente abandonada. Sí, el Niño en Venezuela está contabilizado desde que se tiene el registro histórico del Guri. Hay 23, anteriormente no tenían problemas, son los dos últimos los que han obligado a decretos de emergencia, pero más que abandonado el Guri, lo que ha habido es una sobreutilización, un abuso del Guri, producto de que el complemento que usted debe tener cuando tiene hidrologías desfavorables, que es el complemento termoeléctrico, está en condiciones de operatividad lamentables. Cuando le digo a usted que solamente opera el 30% de lo que usted tiene instalado, por cierto, en Venezuela la capacidad termoeléctrica instalada es mucho mayor que la hidroeléctrica, por lo tanto no deberíamos tener problemas, pero bueno, ningún sistema eléctrico soporta un nivel de inoperatividad tan elevado como tiene nuestro parque termoeléctrico, cuando el estándar mundial es del orden del 80% de operatividad, o sea, disponibilidad. Y la triste parte de todo este asunto es cuando empezamos ya a hablar de los ciudadanos, de los venezolanos en este caso, que no solamente se ven afectados por que empiezan esos cortes de energía, sino que ya creo que se está tocando donde le afecta su cotidianidad. O sea, un corte, bien sea de 1 a 2 horas, afecta la cotidianidad y lleva a medidas como las que ha tomado, acertadas o no, el presidente Nicolás Maduro. Por ejemplo, la Semana Santa la va a decretar toda festiva, pero es que tampoco se puede vivir de festivo en festivo, con el argumento de que no se trabaje o que no se vaya para no consumir energía. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero el plato roto lo pagan los ciudadanos. Estoy de acuerdo con usted, pues la calidad de vida del ciudadano venezolano sigue en franco deterioro y la crisis eléctrica solamente la profundiza. Pero es que además al ciudadano venezolano se le viene engañando, porque el gobierno anuncia planes de reactivación económica, crea consejos de economía productiva, y bueno, si no hay luz ni siquiera para la gente, usted se imagina el aparato productivo venezolano, que está en un alto porcentaje, yo creo que mayoritariamente ocioso o paralizado, no puede reactivarse ni puede funcionar si no dispone de un insumo que es fundamental para cualquier industria, que es el insumo de la electricidad. Entonces, la angustia que sufre el venezolano ante estos anuncios que hizo el ministro, ante la situación de deterioro, de que se le amenaza con más apagones, y sobre todo en la provincia venezolana, que los padecen frecuentemente por horas y a veces hasta por días, porque la capacidad de respuesta del prestador de servicio es muy lenta, es muy tardía, porque tampoco cuentan con los partes, piezas y repuestos. Entonces todo esto
lo que hace es deteriorar más, como le dije anteriormente, la calidad de vida de la sociedad venezolana. Claro, ingeniero, ya para terminar, ¿cuál es la salida? Porque es que uno queda también desconcertado cuando escucha a la canciller diciendo que hay que rezar y que ahora todas las mezquitas se van a poner a orar después de las 2 de la tarde para que llueva. Hombre, así lleguen las lluvias, es que uno no puede estar esperando y con respeto a la divina providencia, uno estar pegado de todos los santos para que llueva y esa sea la solución. ¿Dónde está la salida a esta crisis energética? Claro, ante este manejo irresponsable, pues queda la providencia, pero es que la salida tiene que ser por cambiar el modelo de la forma de gestión del sistema eléctrico, que se ha convertido en una empresa socialista donde el usuario dejó de ser la razón del servicio eléctrico y se puso el prestador de servicio al servicio de un proceso político, un proceso revolucionario, y donde las decisiones que toma el gobierno no están orientadas a mantener la calidad de servicio, sino pues a utilizar al prestador de servicio como un instrumento político. Entonces se necesita un cambio de modelo político. Ingeniero Miguel Lara, es director de la Oficina de Planificación y Operación del Sistema Eléctrico Venezolano. Mil gracias por estar con nosotros en la tarde de NTN 24. Muy amable por su tiempo. No, siempre a su orden, Jesús.